Cuando pensamos en historia, siempre nos vienen a la mente los mismos eventos. La Revolución, la Segunda Guerra Mundial, la llegada del hombre a la Luna o el descubrimiento de América. Pero, ¿sabías que hay un montón de cosas curiosas que han pasado y que casi nadie conoce? Hoy, vamos a hablar de algunos eventos históricos tan raros que parece mentira que sean reales, pero lo son. Así que busca un lugar cómodo y acompáñame en un nuevo video aquí, en Me lo contaron el otro día. La plaga del baile. Una epidemia de danza. Vamos a Estrasburgo, Francia. En julio de 1518, todo comienza con una mujer llamada Frau Trofea. Un día, de la nada, empieza a bailar en la calle. No estaba celebrando nada. Es más, ni siquiera había música. Simplemente no podía dejar de moverse. Al principio, la gente pensó que era algo raro, pero inofensivo, hasta que pasaron horas y ella seguía bailando sin descansar. Lo más extraño vino después. En los días siguientes, decenas de personas se unieron a su baile como si fuera contagioso. Para el final del mes, había más de 400 personas bailando frenéticamente en las calles. Esto no era un festival ni una protesta, simplemente no podían parar. ¿El resultado? Muchas de estas personas murieron. Sí, murieron. Algunas por agotamiento, otras por ataques cardíacos o incluso derrames cerebrales. Las autoridades de la ciudad estaban completamente desconcertadas. Decidieron contratar músicos pensando que la solución era dejar que bailaran hasta que se cansaran. Obviamente, eso no funcionó. Finalmente, llevaron a los bailarines sobrevivientes a un santuario dedicado a San Vito, un santo que, según la creencia popular, podía curar trastornos de ese tipo. Después de rezos y rituales, el extraño episodio terminó. Pero hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente qué lo causó. Algunos historiadores creen que fue una especie de histeria colectiva. Otros apuntan a un hongo alucinógeno que podría haber contaminado el pan local. Sea como sea, es una de las historias más surrealistas de la Edad Media. La Guerra de los Semúes, 1932. La batalla que perdió el ejército. Ahora nos vamos a Australia. Justo después de la Primera Guerra Mundial, muchos soldados que regresaron a casa recibieron tierras para cultivar en Australia. Todo iba bien, hasta que apareció un problema inesperado: los emúes. Estas enormes aves, parecidas a los avestruces, invadieron las tierras de cultivo en masa, destruyendo los cultivos de trigo. Estamos hablando no solamente de 10 o 20 emúes, sino de 20,000. Los granjeros, desesperados, pidieron ayuda al gobierno. ¿Y qué hizo el gobierno? Mandó soldados con ametralladoras para lidiar con las aves. Sí, el ejército declaró la guerra a los emúes. Al principio, parecía que sería algo fácil, pero los emúes resultaron ser mucho más inteligentes y resistentes de lo esperado. Corrían en zigzag para evitar los disparos y se escondían en la vegetación. Incluso cuando lograban dispararles, las aves muchas veces sobrevivían. Después de gastar más de 2,500 balas, apenas lograron matar unos cientos de emúes, y el ejército se retiró. El desenlace fue que el gobierno decidió que era mejor apoyar a los granjeros con cercas para proteger sus cultivos en lugar de combatir a las aves. Los emúes, básicamente, se podría decir que ganaron la guerra. Hasta el día de hoy, este episodio es una de las historias más curiosas de la historia militar. La batalla de Caransebes, 1788, cuando un ejército se derrotó a sí mismo. Esta historia es tan absurda que cuesta creer que sea real. En 1788, durante la guerra austro-turca, el ejército austriaco estaba acampando cerca de la ciudad de Caransebes, en la actual Rumania. Una noche, un grupo de soldados austriacos cruzó un río cercano para comprar aguardiente a unos comerciantes locales. Se pusieron a beber y la cosa
se puso alegre, hasta que llegaron otros soldados que también eran del ejército austriaco, que por supuesto querían unirse. Pero los primeros soldados no querían compartir el alcohol, así que empezaron a discutir. La cosa escaló rápidamente y de repente alguien gritó: «¡Los turcos están atacando!». En medio de la confusión, los soldados comenzaron a dispararse entre ellos, creyendo que estaban siendo emboscados por el enemigo. El caos fue total. La pelea se extendió a todo el campamento, y con la oscuridad de la noche y la barrera del idioma, el ejército austriaco estaba compuesto por soldados de diferentes regiones y lenguas. Nadie sabía quién era amigo o enemigo. Cuando los turcos reales llegaron 2 días después, encontraron un campamento vacío y un ejército derrotado. Esta batalla terminó siendo una de las derrotas más ridículas de la historia militar. Todo por culpa de un malentendido y un poco de alcohol. La guerra del fútbol, cuando un deporte desató un conflicto. En 1969, El Salvador y Honduras ya tenían problemas importantes. Por un lado, había tensiones migratorias. Muchos salvadoreños vivían en Honduras, pero enfrentaban discriminación y despojo de tierras. Por otro lado, había una disputa territorial en la frontera. Todo esto explotó durante una serie de partidos de fútbol clasificatorios para el Mundial de 1970. El primero se jugó en Honduras y fue un caos. La afición local hostigó al equipo salvadoreño. El segundo fue en El Salvador, y los hondureños vivieron lo mismo, pero multiplicado por 10 veces. El tercer partido, que decidiría quién pasaría al Mundial, lo ganó El Salvador. Esto desató disturbios y violencia en ambos países. Al final, el 14 de julio de 1969, El Salvador invadió Honduras. La guerra duró 4 días y dejó unos 3,000 muertos, aunque se alcanzó un alto al fuego gracias a la Organización de Estados Americanos. La relación entre los dos países quedó profundamente dañada por años. Y sí, El Salvador clasificó al Mundial, pero fue eliminado en la primera ronda. Es increíble cómo algo tan inofensivo como el fútbol puede ser la chispa de algo tan devastador. La guerra del cerdo. Déjame contarte con más detalle qué fue lo que pasó con esta famosa Guerra del Cerdo. Nos ubicamos en 1859, en las Islas de San Juan, un pequeño grupo de islas entre el estado de Washington y la actual Canadá. En ese momento, estas islas estaban en disputa entre Estados Unidos y el Reino Unido. Ambos países afirmaban que eran suyas, pero no había un acuerdo definitivo. Ahora, aquí es donde entra nuestro protagonista, un cerdo. Charles Griffin, un granjero británico, tenía un cerdo que solía pasearse libremente por las islas. El cerdo era conocido por entrar a la granja de Lyman Cutler, un colono estadounidense, y comerse sus papas. Cutler ya había advertido varias veces a Griffin que mantuviera el cerdo lejos de su propiedad, pero Griffin no hizo mucho caso. Un día, Lyman perdió la paciencia. Vio al cerdo una vez más en su jardín y lo mató de un disparo. Griffin, furioso, exigió una compensación de $100, una cantidad considerable en ese entonces. Cutler, por su parte, ofreció pagar solo 10, diciendo algo como: «No es mi culpa que tu cerdo no sepa comportarse». Esto escaló rápidamente. Griffin denunció el incidente a las autoridades, quienes amenazaron con arrestar a Cutler. En respuesta, los colonos estadounidenses pidieron ayuda al gobierno de Estados Unidos y pronto enviaron tropas a las islas para proteger a sus ciudadanos. Los británicos, por supuesto, no se quedaron atrás. Desplegaron barcos de guerra cerca de la isla, listos para un enfrentamiento. Durante meses, ambas fuerzas estuvieron en una especie de guerra fría, por llamarlo así, con tropas estadounidenses en tierra y barcos británicos en el agua. Nadie disparó un solo tiro, pero la tensión era palpable.
literalmente, una guerra por un cerdo. Finalmente, el conflicto fue resuelto de manera pacífica gracias a la intervención de un tercero. En 1872, el Kaiser alemán Guillermo I fue elegido como árbitro internacional para decidir a quién pertenecían las islas. Después de revisar el caso, falló a favor de los Estados Unidos. Las islas de San Juan se convirtieron oficialmente en territorio estadounidense y la bandera británica fue retirada. El único que perdió realmente en esta historia fue el pobre cerdo, cuya muerte inició toda esta locura. Y así, algo tan insignificante como un cerdo comiendo papas casi desata una guerra entre dos potencias mundiales. ¿Quién lo diría, verdad? Un cerdo, un baile, un poco de alcohol y un partido de fútbol. Todas estas historias demuestran que la historia está llena de momentos tan extraños como fascinantes. Pero más allá de lo curiosos que son, también nos enseñan cómo pequeños incidentes pueden tener consecuencias enormes. ¿Cuál de estas historias te pareció más interesante? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este. Sin más, me despido y te deseo muy buena noche.